Hola, en este vídeo y los dos siguientes vamos a hablar sobre el acento de las palabras. Este va a tratar sobre la sílaba más acentuada de cada palabra, lo que en español se llama sílaba tónica. Oye, Rocío, ¿qué es acento? El acento es la forma de hablar de una región, por ejemplo, el acento cubano o el acento argentino. No, pero de las palabras. Ah, el acento también es la tilde, la rayita que se pone encima de las vocales. No, a ver. Mira, en este ejercicio tengo que señalar dónde está el acento, pero ninguna palabra tiene tilde. Ah, bueno, entonces es que tienes que marcar qué sílaba tiene más fuerza. ¡Uf! ¡Qué lío! El acento, 3 significados. Acento es una palabra que tiene varios significados. Vamos a ver 3 de ellos. En primer lugar, el acento es la manera de hablar propia de una zona. Es algo que ocurre en todo el mundo. El inglés con acento de Inglaterra es diferente al de Estados Unidos y dentro de este país el acento de Nueva York es distinto del acento de Nuevo México. En España también encontramos distintos acentos según la región, el acento canario, el acento gallego, el acento vasco, etc. Cuando aprendemos un idioma es normal tener acento de nuestra lengua materna. Je vais acheter des croissants à la boulangerie. Est-ce que tu peux faire du café? Como ves, cuando hablo francés tengo acento español. En segundo lugar, también se llama acento a la tilde, esa marca ortográfica que en español se escribe únicamente encima de las vocales. Para no confundirnos, en estos vídeos vamos a usar la palabra tilde para referirnos a este tipo de acento. Por ejemplo, mi nombre se escribe con un acento o tilde sobre la i. Rocío. Rocío. Y en tercer lugar, el acento se refiere a la forma de destacar una sílaba dentro de una palabra. Puede ser que esa sílaba tenga más intensidad, más duración o un tono más agudo. En español, el acento de las palabras puede ir en distintas sílabas. En otros idiomas, la sílaba más acentuada siempre está en la misma posición. Por ejemplo, en francés siempre se acentúa la última sílaba. Café, croissant, boulangerie. En resumen, acento puede ser la manera de hablar, la tilde y la acentuación de una palabra. Si no has visto aún nuestros vídeos sobre las sílabas, te recomiendo que los veas ahora, porque te van a ayudar a entender más fácilmente lo que viene a continuación. Aquí te dejo el enlace. La sílaba tónica. Exceptuando las palabras que terminan en mente, como fácilmente, que tienen 2 sílabas más acentuadas,
en español en cada palabra hay una sílaba que tiene más fuerza, más intensidad que las demás. Esta sílaba se conoce como sílaba tónica y puede ser la última, la penúltima, la antepenúltima o anteriores de una palabra. Vamos a ver algunas palabras que tienen el acento en la última sílaba. Nadal, gasol, Corberó, Madrid, Javier. Aquí tienes una frase para ayudar a recordar cómo se acentúan estas palabras. Rafael Nadal jugó ping-pong con Pau Gasol en Madrid. Rafael Nadal jugó ping-pong con Pau Gasol en Madrid. Veamos ahora algunos ejemplos de palabras donde la sílaba tónica es la penúltima. Barcelona, gazpacho, Zara, Rosalía, Quijote, siesta, Iberia, Macarena. La Macarena fue un éxito de los del Río que dio la vuelta al mundo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Y por último, vamos a ver algunas palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Penélope, ópera, Córdoba, ibérico, súbeme. Dale ritmo. Si las palabras fueran música, la acentuación se marcaría con el ritmo. Café, 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 café. Leche, 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 leche. Málaga, 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 Málaga. Agudas, llanas, esdrújulas, sobre esdrújulas. La semana que viene nos vamos de viaje a Córdoba. ¡Anda! Se me había olvidado. Recuérdamelo el domingo para preparar la maleta. En gramática, las palabras se clasifican según la posición del acento de la siguiente manera. Palabras agudas. Tienen el acento en la última sílaba, como Madrid. Palabras llanas. La sílaba tónica es la penúltima, como Barcelona. Palabras esdrújulas. Se acentúan en la antepenúltima sílaba, como Córdoba. Palabras sobre esdrújulas. Se acentúan en una sílaba anterior a la antepenúltima, como recuérdamelo. Si quieres sonar más profesional, puedes usar estos términos. Me llamo Emily, no Emily. No es esdrújula, es aguda. La sílaba tónica y la tilde. Como decía, en español todas las palabras tienen una sílaba tónica que es más intensa que las demás. Habrás visto ya que en muchos casos la vocal con más intensidad está señalada con una tilde. En esos casos
es fácil saber cómo se lee la palabra, qué acentuación tenemos que darle. Pero también habrás visto que no todas las palabras llevan tilde. Recuerda que, aunque una palabra no lleve tilde, una de sus sílabas suena más que las demás. Por ejemplo, existen las palabras término, termino y terminó. En cada una de ellas, el acento está en un lugar diferente, pero solo dos de ellas tienen tilde. Se terminó el azúcar. Me termino el café y voy a la tienda a comprar un paquete. En los verbos que terminan en ar, un cambio en la posición de la sílaba tónica transforma el tiempo y la persona que realiza la acción. La acentuación es muy importante en estos casos. Veamos algunos ejemplos. Del verbo tomar, tomo y tomó. Yo tomo café todos los días. Ayer María se tomó un té helado y Miguel se tomó un mojito. Del verbo comprar, compro y compró. Yo compro el pan en la panadería. ¿Usted compró el libro en la librería? En el próximo vídeo vamos a ver cómo se leen las palabras con tilde y en el siguiente cómo podemos saber cuál es la sílaba tónica en las palabras sin tilde. Suscríbete para no perdértelos. Encuentra la sílaba tónica. Ahora van a aparecer 10 palabras en pantalla. A ver si sabes qué sílaba tiene más intensidad. Fíjate en si tienen tilde. Mango, Mónica, paella, jamón, sangría, Úrsula, mosquito, Bardem, Fernando, Repsol. Escribe en comentarios cuántas has acertado. Frase para practicar. Para terminar, vamos a ver una frase muy común en español que se suele usar cuando conoces a alguien por primera vez. ¿Cómo te llamas? 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 Espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor qué es el acento y cómo se acentúan las palabras en español. Muchas gracias y adiós.